Mentiras y el procés. ¿Han huido empresas de Cataluña por culpa del procés? Ayer Horizon y hoy Sabadell sigue la fuga de empresas en Cataluña. Esta región se pone a la cabeza, siendo la que más empresas perdió entre salidas y entradas de En los últimos meses, algunos medios de comunicación se han hecho eco de una supuesta huida de empresas por culpa del procés soberanista. Durante el intenso mes de octubre de 2017, algunas compañías anunciaron que moverían su sede social, es decir, su dirección fuera de Cataluña. ¿Con qué objetivo? Influir, política y socialmente. Pero la realidad es que las oficinas, las fábricas y los trabajadores de estas empresas se han quedado en Cataluña. A efectos prácticos, por lo tanto, no ha existido tal fuga de empresas. Y no será porque no lo hayan intentado. El gobierno español hizo todo lo que pudo para minar la economía catalana, aprobando un decreto para favorecer la salida de empresas de Cataluña. Incluso el rey hizo llamadas animando a ciertas compañías a cambiar su sede social. Además, lo que muchos medios no han explicado es que de las 3.000 empresas que finalmente pidieron el cambio de sede social, es decir, el cambio de dirección, solo un 11% lo han acabado formalizando. Como tampoco se ha explicado que solo se ha sumado a la iniciativa un 1% de las 130.000 pequeñas y medianas empresas que hay en Cataluña. Y aunque sabían la verdad, algunos políticos y medios de comunicación han seguido afirmando que el separatismo había provocado una fuga de empresas. Que no te tomen el pelo, no te dejes engañar. Cuando escuches noticias terribles sobre Cataluña, filtra. Consulta más medios de comunicación, contrasta, busca la opinión de expertos. Estar bien informados nos hace más libres. Pásalo.